Buenas tardes, soy Andrea de Sousa, la directora del Departamento Jurídico de la Escuela de Negocios Aristeo, y en esta ocasión pues vamos a conversar un poco sobre qué hacer si me llegan a denegar mi visado o mi estancia por estudios, ¿vale? Lo primero en función de lo que tenemos que partir es el hecho de que nuestras solicitudes, pues lamentablemente o no, todo depende de la tendencia que tengamos, van a ser valoradas y resueltas por personas, ¿vale? Personas que, como hemos venido comentando en otros directos, van a valorar esos documentos que nosotros le vamos a aportar y que pueden hacerlo bien o pueden hacerlo de forma errónea, obviando algún documento que sí se entregó o teniendo una interpretación de la norma que pueda resultar distinta a lo que en efecto pretendía el legislador cuando lo estipuló, ¿vale? La ley, el legislador, por decirlo de algún modo, no nos puede dejar desprotegidos ante un error de este tipo o ante un hecho que al final de cuentas, basado en una interpretación distinta a lo que perseguía la norma, pues me deje en una situación de desprotección, ¿ok? Ante esta situación y un poco para protegerme a mí como administrador, ¿vale? Vamos a partir siempre de esto, pues se crean básicamente dos figuras que se generan o a las cuales podré acudir de forma paralela o posteriormente cuando en efecto hoy recibo un acto administrativo de denegación o incluso una inadmisión, ¿vale? En principio estaríamos frente a lo que sería un recurso en vía administrativa o un recurso ante la vía judicial. Los dos son una segunda oportunidad, un momento que me da la ley para que yo pueda alegar por qué considero que esa interpretación, que esa resolución que la administración ha realizado es contraria a la norma y que en efecto yo sí cumplo con los requisitos para que me sea concedido, en este caso, el derecho a la estancia por estudio. No es propiamente una segunda oportunidad de hacer la solicitud, por lo que veremos a continuación, pero sí que es una segunda oportunidad para que yo me pueda defender, ¿vale? Tengamos en cuenta que cuando yo hago una solicitud principal, mi primera instancia, aporto una serie de documentos, un listado, hago una especie de checklist, me piden X, Y, Z, yo lo aporto y espero. No hay un feedback, ¿vale? No me siento frente a un funcionario, bueno, puede haber una entrevista en el caso de los visados, ¿vale? Pero no es indispensable. No me siento frente a una persona a explicar qué he aportado. De ahí la importancia de que esa primera solicitud se haga muy bien, porque los recursos no deberían ser una oportunidad para resolver aquello que no realicé de forma correcta o cumplir una obligación que no cumplí al inicio, ¿vale? Entonces, primero, lo principal, en la medida en la cual yo de inicio cumpla con todos los requisitos que la ley me establece, con todas esas exigencias que tengo normativamente, en esa misma medida, sí hay una denegación, porque siempre la puede haber, ¿vale? De hecho, éticamente los abogados tenemos prohibido señalar o asegurar el éxito de un resultado cualquiera, ¿vale? No solo en materia de extranjería, porque no depende de nosotros. Pero sí que es verdad que en la medida en la cual yo esa primera solicitud la haya hecho correctamente, en esa misma medida tendré elementos suficientes para defenderme posteriormente en cualquiera de estas dos vías que vamos a explicar, ¿vale? ¿Cuál es mi primera opción? Recurso en vía administrativa. ¿Por qué es la primera? Porque solo la podré presentar, solo tendré la oportunidad de acudir a ella en una ocasión, ¿vale? Y porque el plazo para presentarla es menor. El plazo será de 30 días contados a partir del momento en el cual recibo la notificación. Y ojo con esto, porque es muy importante el cómputo de los plazos, no solo porque tengo que presentarlo dentro de este periodo de tiempo necesariamente, sino porque empieza a contar, como hemos dicho, desde la notificación, y no necesariamente la notificación coincide con la fecha que dice abajo mi resolución, ¿vale? Generalmente hay un desfase de varios días entre la fecha en la cual el funcionario encargado ha firmado y el momento en el que me lo han notificado efectivamente. De ahí también que sea muy importante que al momento de yo hacer la solicitud establezca los medios de notificación efectivos. ¿Por qué?
porque serán por esos medios que la administración va a intentar notificarme. Si la administración intenta notificarme y no puede hacerlo porque no vivo en esa dirección, porque mi correo electrónico lo puse mal, puse .es y era .com, porque no acudí en el momento en el que el consulado me citó para entregármela, la administración no se va a quedar esperando eternamente a que yo decida pues darme por enterada de algún modo, sino que lo publicará en el BOE, y tras la publicación en el BOE comenzará a computar el plazo del mismo modo que si me lo hubiesen notificado a mí personalmente. Por eso también al momento de hacer una solicitud puede sonar obvio, pero debemos ser muy diligentes y mantenernos al tanto de lo que está pasando con nuestro expediente. Bien, entonces, pues a partir del momento en el cual me notifican, contados al día siguiente de la notificación, tengo 30 días. Siempre recomendamos no quedarnos con los plazos justos porque, sobre todo cuando se hace por vía telemática, puede fallar y puede resultar imposible presentarlo, ¿vale? Así que hay que ser diligentes con esto. Para presentar un recurso en vía administrativa debo tener en cuenta que no es indispensable un abogado. Sí que es recomendable porque ese recurso puede tardar mucho o poco tiempo, no lo sé, pero al final es tiempo, con lo cual en la medida en que mejor lo haga, pues más probabilidades de éxito va a tener, pero no es indispensable, y se debe presentar ante el mismo consulado que dictó el acto. Aquí sí que viene a ser como una segunda oportunidad del funcionario para revisar ese acto que emitió en una primera ocasión. Este recurso me lo pueden denegar nuevamente y entonces de nuevo vuelvo a tener la segunda oportunidad que se me presentó al inicio, que es ¿cuál? El recurso en vía judicial. Recapitulando un poco, cuando recibo mi solicitud, como hemos dicho, se me abre mi primera posibilidad, recurso en vía administrativa, pero además se me abre la posibilidad de presentar un recurso en vía judicial, al que podré acudir sin necesidad de agotar la vía administrativa o tras el agotar la vía administrativa y haber recibido una resolución, por supuesto, denegatoria, ¿vale? Porque si fuese positiva no tendría sentido. Para la vía judicial tengo un plazo superior, 2 meses, igualmente contados a partir del día siguiente de haber recibido la notificación, y aquí sí que necesariamente tendré que acudir no solo con abogados, sino además con un procurador, ¿vale? Porque ya no estamos ante un funcionario de la administración pública, sino ante un juez. Importante al momento de tomar la decisión, el factor adicional, digamos, el elemento adicional favorable que frente a la vía administrativa tiene, es que, como explicamos antes, en vía administrativa va a volverse a pronunciar la misma persona que emitió el primer acto, con lo cual pues puede mantenerse, y en muchos consulados es lo que ocurre, mantenerse ese mismo pronunciamiento, sobre todo si obedece a algún criterio de gestión, ¿vale? Un criterio de gestión es algo que no está en la ley, es una forma de operar, una forma de interpretar una norma que tiene determinada administración, determinado ente público, ¿vale? Pues digamos una idea. Si esta persona que se ha pronunciado en esta primera solicitud tiene esa idea, pues a lo mejor hacerle cambiar de parecer puede resultar complejo. Por eso hay que valorar cada caso concreto, y en algunos nos resulta pues más viable acudir directamente a la vía judicial y evitar la pérdida de tiempo que puede implicar la vía administrativa. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que si bien acudo a un tercero que en su condición de juez tiene que actuar de forma imparcial, no es un representante de la administración, es un representante de la justicia, ¿vale? E imparcialmente tiene que valorar el derecho que yo pueda o no tener con la actitud, la función, el cumplimiento del deber que tenga el funcionario público que se pronunció en el acto anterior, pues sí que me impide solicitar cualquier otro trámite en paralelo. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque a lo mejor yo tengo derecho a un trámite distinto, porque a lo mejor en mi primera solicitud no cumplía con algunos requisitos, no tenía los medios económicos completos o no podía acreditar el origen de esos fondos, y ahora, pasado 3 meses, sí que lo puedo hacer. Pues si ese recurso en vía judicial está en trámite, no podré de ninguna forma, hasta que sea resuelto, presentar una nueva solicitud, porque me la van a denegar a la espera de que se pronuncien sobre este recurso judicial. Generalmente la vía judicial no suele ser muy rápida,
básicamente porque los tribunales pues están saturados, sobre todo cuando se presenta ante una denegación de un consulado suelen ser aún más lentas, pero sí que viene a ser pues la forma de obtener ese derecho cuando nos encontramos ante consulados que puedan exceder de lo que la norma establece, esos poderes que realmente tienen, ¿vale? Ante consulados o funcionarios pues que llegan a ser desproporcionales con sus decisiones, ¿vale? Cuando nos encontramos con trabas insuperables, siempre sabiendas de eso, de que tendré que esperar. El tiempo de uno y otro en resolverse es muy relativo porque depende mucho de si voy en contra de una resolución de una oficina de extranjería o de un consulado y pues del trabajo que tenga el órgano al que le corresponda, ¿vale? Sobre todo en vía judicial hay algunos que son muy rápidos y otros más lentos. En la vía judicial lo que puede demorar un poco más no es tanto la resolución, sino el momento en el tiempo que tarda esa resolución en ser ejecutada por la oficina de extranjería o el consulado, ¿vale? Al final no va a ser el juez quien me dé mi visado o me dé mi estancia, el juez lo que va a hacer es ordenar a la administración, que es quien puede hacerlo, que me dé entonces ese visado o esa estancia por estudio. Ese reenvío de una decisión puede ser lo que demore un poco más, ¿vale? Entonces tengo que tener eso en cuenta un poco como un elemento negativo del recurso en vía judicial. Importante, ¿vale? El recurso, como les he mencionado al inicio, cualquiera de los dos, es una figura que está hecha para que yo no me quede en una situación de indefensión. Yo administrado, ¿vale? Yo una persona que se entiende está en una situación inferior en cuanto a poder y en cuanto a derechos frente a la administración. Es una forma de protegerme de el despotismo que pueda haber a lo mejor en algún funcionario, ¿vale? Porque al final, recapitulamos, son personas. Ahora bien, no es un momento para que yo aporte o cumple con obligaciones que tenía al inicio. Si yo sé, por ejemplo, que tengo que aportar un seguro y no lo hago al inicio, no es el recurso el momento para hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, en efecto se puede hacer y en ocasiones sale bien, pero tengo que saber que ya no llevo todos los elementos a mi favor. Por eso, como dijimos al inicio, es muy importante hacer un buen expediente de solicitud, una buena solicitud inicial, de modo que la administración me podrá decir lo que quiera, yo tendré siempre otras dos vías para defenderme de esa interpretación que ha hecho. Si lo ha hecho mal desde el principio, se me acaban las posibilidades, ¿vale? Sobre todo si la estancia la he pedido en España. Recordemos que en España tengo un plazo muy breve, de los primeros, tienen que quedarme al menos 30 días de estancia regular al momento de hacer la solicitud. Si ese plazo se ha superado, pues no voy a tener una segunda oportunidad de hacer otra solicitud. Tendré que irme a mi país, ¿vale? Bien, importante también, me pueden volver a denegar. No es la idea, pero puede ocurrir que luego de hacer mi solicitud, recurrir en vía judicial, recurrir en vía administrativa o incluso, porque decía no recurrir, por los motivos que sean, puede haber una nueva denegación. Esto no impedirá que yo pueda hacer una nueva solicitud en un futuro, y esto lo recalco porque es una pregunta muy común, en el momento en el cual ahora sí cumpla con los requisitos. Y volvemos un poco al ejemplo que pusimos anteriormente, ¿vale? No tenía yo forma de acreditar los medios económicos con los que contaba cuando hice mi primera solicitud, pero pasados unos meses pues tengo una donación de mi tía, que es quien me ha dejado el dinero, una donación formalmente cumpliendo con todos sus requisitos, y acredito que ese dinero pues tiene un origen legal y que además es una liberalidad de mi tía, con lo cual yo no tengo una obligación de retorno, una obligación de pago o devolución de ese dinero, es mío. Ya está, cumplo con lo que la administración pública me pide. Pues en ese momento podría hacer una nueva solicitud y la causa de denegación nunca podrá estar basada en la denegación anterior. En casos como este, ojo que siempre pueden haber excepciones y por eso siempre decimos que es importante valorar cada caso concreto. Finalmente, y como tercera opción, tenemos lo que es un recurso extraordinario de revisión. Como lo dice su nombre, es extraordinario, no es la regla. Cuando yo recibo la resolución, me menciona o debería mencionar tanto la posibilidad de acudir a la vía administrativa y el plazo que tengo para ello, como la vía judicial. El recurso extraordinario de revisión, en su naturaleza, pues lleva implícito que no estará mencionado en la resolución de denegación. Y son 4 los motivos tasados por los cuales lo puedo presentar, y aquí sí que no estamos dentro de ese plazo de los 30 o 60 días que hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Tiene plazos propios. ¿Cuándo lo puedo presentar? Pues cuando, 1,
el funcionario o la administración haya basado su resolución en un error de hecho que se desprenda de los documentos que ha aportado, ¿vale? En este caso tendré un plazo de hasta 4 años tras recibir esta resolución para presentar este recurso extraordinario de revisión. Y luego, cuando se obtengan nuevos documentos que nos lleven a una resolución distinta, ¿vale? Que puedan cambiar la resolución y que sean documentos con los cuales yo no contaba al momento de hacer mi solicitud inicial o dentro de este plazo de 30 y 60 días que hemos mencionado anteriormente, o cuando por vía judicial se determine bien la falsedad documental de alguno de los documentos, valga la redundancia, que respaldaron la denegación de mi solicitud inicial, o cuando judicialmente se haya determinado también la prevaricación o el cohecho del funcionario o los funcionarios que participaron en el acto administrativo, que en este caso sería la denegación. En estos 3 últimos supuestos vamos a tener un plazo de 3 meses contados a partir del momento en el cual se haya emitido este pronunciamiento judicial o haya tenido conocimiento de los nuevos documentos que mencionamos antes. Este recurso extraordinario nuevamente es presentado ante el mismo funcionario, entre la misma administración que se ha pronunciado. Y ya un poco a título de resumen, para que nos quedemos con la idea principal, porque puede llegar a tener mucha terminología jurídica, a lo mejor el tema que estamos tratando, debo tener presente que tendré una posibilidad, una segunda opción, en caso de que me denieguen mi primera solicitud, que eso puede ocurrir, que ningún abogado les puede garantizar jamás una resolución favorable, básicamente porque no dependerá de ellos, ¿vale? Es un hecho que depende enteramente de la administración, son seres humanos. Y 2, que en la medida en la cual esa primera solicitud esté perfectamente presentada, cumpliendo con todos los requisitos y todas las exigencias que hemos venido discutiendo durante todas estas semanas, pues en esa misma medida tendré más posibilidades de obtener una resolución favorable tanto en vía judicial como en vía administrativa. Al final de cuentas, la ley está hecha para protegernos. El legislador es consciente de que la administración se puede equivocar. Una denegación no necesariamente implica que usted haya hecho algo mal, o su abogado, o su representante, o su gestor, etc. Es algo que puede ocurrir, pero lo importante es que yo tenga siempre los elementos en la mano y que actúe dentro de los plazos establecidos, ¿vale? Y pues nada, espero que este directo les haya resultado de provecho. Recuerden que esta información la pueden compartir siempre con amigos, familiares, personas que en general les pueda ser de utilidad, y que pueden dejar cualquier duda que tengan al respecto en los comentarios, porque nosotros estaremos respondiéndolos con muchísimo gusto. Nos vemos en otro directo y que tengan una bonita tarde.